A ver. Vale, ya estamos dentro. Hola Ale, hola Dani, bienvenidos otra vez a Growth y Vida. Muchas gracias, Olga. Contentísimos de estar aquí otra vez. Sí, repetimos, pero bueno, Alejandra y Daniel son los founders de Notionología, que ya han estado por aquí aproximadamente hace un año, pero ha cambiado tanto el proyecto, han evolucionado tanto y creo que tienen tantos aprendizajes y bueno, y que me caen fenomenal, que me apetecía que contasen un poco avances, porque creo que es un ejemplo de proyecto que ha ido experimentando, ha ido sacando insights y ha ido mejorando en base a la práctica y bueno, pues me apetecía ahí hacerles muchas preguntas. Ya han salido varias antes de darle a record, pero bueno, vamos a ver qué sale por aquí. Sí que a lo mejor no todo el mundo os ha escuchado el anterior podcast, aunque he de decir que creo que fue el más escuchado del 2022, o sea que creo que este tema interesa Muy mucho. bien. Así que, pero bueno, por si alguien no lo ha escuchado, sí que me gustaría que os presentaseis, porfa. Bueno, yo soy Alejandra, soy el 50% de Notionología, que es un proyecto que creamos ya casi 2 años, ¿no? ¿Va a tener? Sí, de aquí a 2 meses. Y lo empezamos para compartir contenido de Notion en español en general. Y justo ahora pues le hemos dado un poco la vuelta y seguimos compartiendo contenido educativo de Notion en español, pero también hemos logrado pivotar a hacerlo un proyecto ya monetizado. Yo soy de El Salvador, estudié economía y negocios en El Salvador y estaba haciendo auditoría financiera en Andorra, luego que me mudé por acá, y hemos transformado todo nuestro estilo de vida ahora, y ahora me dedico full time a Notion y soy consultora certificada. Yo soy Dani, yo soy un antiguo abogado especializado en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Estuvimos trabajando en Andorra un par de años también en un despacho, haciendo todo lo que se tenía que hacer, y nos cansamos un poquito y decidimos que queríamos cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces estuvimos 2 años viajando, siendo nómadas, y necesitábamos, y siempre nos ha interesado crear cosas, ¿no? Y hacer cosas nuevas, e intentar pues lanzar cosas. Empezamos lanzando un blog de viajes, empezamos haciendo un montón de cosas y hasta que, vimos la oportunidad de que en español habían pocas cosas y que podía ser nuestro momento de compartir algo nuevo, ¿no? Y de compartir cosas en español porque no había tanta información. Entonces, pues así es como empezamos y y 2 años después casi, nos quedan 3 meses, pues 2 meses ya lo vayamos a lograr. Es muy fuerte, o sea, miras atrás y cómo puede llegar a crecer un proyecto y cómo puede llegar a cambiar. Y ahora, mirando un año atrás, el año pasado teníais menos canales que este año. Sí que, si os parece bien, os voy a ir preguntando un poco por los canales que tenéis, cómo han ido evolucionando y qué opinión tenéis, ¿vale? Genial. El primero, que yo creo que era el que más activos erais, es Twitter. ¿Cómo estaba y cómo está ahora? Bueno, en Twitter hemos crecido muy poco, la verdad, porque hemos también dejado de comunicar mucho en Twitter, porque al final, teniendo tantos canales, uno tiene que centrar un poco su tiempo. Entonces, en Twitter, al principio publicábamos mucho porque teníamos mucho reach, pero llegó un momento en el que ya nuestros tweets pues ya no se los enseñaba a mucha gente. Por una parte, porque estábamos mucho en Andorra, entonces cuando estás en Andorra, pues como que tienes menos alcance. Después, estando en Francia, también tienes menos alcance porque no se lo enseñan las personas de España o de Latinoamérica, que son las que te interesan a ti. Entonces, todo eso tiene un impacto y pues al tener menos reach, pues hemos ido creando menos cosas. Solo pues lo utilizamos bastante pues para compartir si vemos algo interesante, pero ya es contenido mucho menos programado de lo que teníamos antes, que antes teníamos mucho contenido programado, hilos, etcétera, y ahora es un poco, veo esto interesante, lo comparto, o he hecho esto, hago este hilo porque me interesa, etcétera. Después tampoco hemos entrado en algunas dinámicas para crecer así muy rápido, sino que nos hemos intentado mantener siempre muy alejado de ese tipo de pues digamos, de publicaciones. De prácticas. Sí. Sí, bueno, Twitter sí que os habrá ayudado y si queréis pasamos a con la newsletter, con el bicho Sí, claro, sí. Genial, o sea, eso era genial, la verdad que sí, ¿no? Y seguimos seguimos utilizando Twitter un montón para aprender, sobre todo también, pero sí que es verdad que no estamos dando tanto contenido, es decir, no estamos publicando tanto, pero sí que estamos publicando mejor incluso, porque no estamos poniendo tweets de relleno, ¿no? Sino que estamos intentando aportar con cada tweet, si podemos, claro, y también anunciar las cosas que hacemos.
Claro, y a nivel ventas es más complicado, ¿no? Por ejemplo, a través de Twitter. Pregunto desde el desconocimiento. Sí, es un poco más complicado en español, aunque hay que decir que en Twitter también yo tengo la cuenta, pero es una cuenta un poco más de marca personal y esa está en inglés. Y sí que es verdad que por ahí sí que convierte un poquito más Ujú. el tema venta. Y eso que esa cuenta que manejamos en inglés no tiene tanto contenido educativo, sí que tiene tips de Notion y en general tips de negocios. Pero no tiene tanto contenido educativo como al principio tuvo la cuenta de Notionología, que eran hilos que si los guardabas estábamos seguros que te iban a servir. Pero a pesar de todo eso, la cuenta en inglés sí que tiene un poquito más de conversión, quizás también yo creo que influye que es un poco de marca personal, ¿no? Que te ven un poco Claro. la cara, entonces es mejor. Sí, que a la gente le gusta mucho también Ujú, más ver a la persona muchas veces que ver, sobre todo en Twitter. ujú. Vale, y tema newsletter, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque ese sí que lo teníais y yo sí que noto cambios en el sentido de diseño, estructura, lo del tweet este al final, o sea, sí que habéis ido evolucionando, pero no sé cómo lo habéis visto vosotros desde dentro. Sí, pues no sé si teníamos 500 o 400 suscriptores cuando hablamos, o 300, muy pocos, y Ujú. ahora tenemos 1070. Llegamos a tener un pico de 1300, pero hicimos una limpia de 400 personas que no la leían, entonces volvimos a empezar a 900 y ahora estamos otra vez en 1070 o así. Estamos teniendo estos últimos 2 meses en torno a un 60% de apertura. Pues la verdad es que me encanta, Genial. es como mi psicólogo de cada semana, ¿no? Es como, yo intento sacar temas que puedan ser interesantes, pero también a veces digo, mira, es que hoy me apetece hablar de esto y lo digo y lo suelto y puedo ser mucho más transparente y a la gente si le gusta, le gusta y si no, pues tienen el botón de suscribirse siempre a disposición. Aparte de eso, creo que intentamos recomendar mucho a proyectos que nos gustan y independientemente de la gente que sea, etc., si vemos un proyecto que nos gusta, sobre todo que hemos probado tal, lo vamos a recomendar sin entrar en ningún tipo de política ni nada del estilo. Entonces, eso quizás agradece en ese sentido. Estamos muy metidos en el ecosistema de Notion, entonces cada vez que sale un producto intentamos incluirlo. Y después, bueno, también es una manera de también enseñar si hemos publicado algún vídeo en el canal, si tenemos algún nuevo blog, algún nuevo producto. La gente, pues, parece mentira, pero le interesa que cuando saques cosas se lo digas y no tengan que ir a descubrir. Total, sí, sí. Yo creo que es el mejor. Al final, eso es una audiencia que 100% está alineada con vosotros. Entonces, todos los cursos y todas las cosas que tenéis, mola verlo porque también es la manera de enterarnos de lo que hacéis. Y flipo con el porcentaje de apertura, o sea, es muy alto. Sí, Está porque al final genial. llegamos a un momento como un pico de gente que se apuntó al curso básico y también se apuntó a la newsletter, pero al final esa gente no, como que no la leía, ¿no? Entonces estaba viendo aperturas del 48, del 47 y no quería eso yo para la newsletter, porque Claro. después me sentía un poco mal, ¿no? Porque al final todos nos sentimos mal. Entonces veía mucha gente que no la abría, entonces hice una limpieza, es decir, si no habías abierto 3 o 4 seguidas, fuera. Hasta luego. ¿Con qué Y herramienta lo tenéis? ¿El MailerLite. mail? ¿Y qué tal? A mí me encanta porque al final la llevo usando hace mucho. Tienes buenos datos, puedes utilizar con Zapier o con Make, tienes ahí los módulos. Bien, muy bien. Me cuesta un poco más, nos cuesta un poco más la parte de que se suscriba la gente, por eso la parte de review para nosotros era muy Ya. importante en ese sentido, porque con un Zap lo teníamos, se suscribían en review y los metíamos en MailerLite. Pero, pero bueno, de momento, pues como no se puede, pues estamos intentando trabajar en nuevas maneras. Sí, que saquen, yo creo que sacarán una alternativa, porque además en el perfil quedaba muy bien. No sé Queda si chulo, ojalá además, saquen sí, sí, algo. es verdad. Sí, yo lo he notado también, ¿eh? O sea, lo del el Zap ese, yo también lo tengo con Zapier y me traía muchos suscriptores, porque si se te viralizaba un poco un hilo o de repente llegaba un poco gente a tu perfil, notabas suscriptores sin hacer nada, entonces era un gusto. Pero bueno, a ver si nos escuchan. Yo lo estoy poniendo de vez en cuando a ver si, a ver si algo cuela. Sí. Vale, siguiente. Instagram. Creo que estabais arrancando, justo hablamos nosotros en marzo de 2022. Estáis como empezando o tanteándolo y ahora me he metido
justo antes de reunirnos y he visto que tenéis más de 7.500 seguidores, que es bastante y además como con bastantes likes, bastantes views en los reels. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo os ha funcionado? ¿Qué tal esto de Instagram? Sí, cuando hablamos, acabábamos de empezar y creo que salió también el tema este de que estábamos en Andorra, que nos escondía y que por eso nos estaba costando la vida crecer en Instagram. Nos movimos de Andorra, eso fue lo primero que hicimos. Y luego mantener publicando. Es un poco esto que decíamos antes, el balance, ¿no? Dejamos un poquito Twitter y le metimos un poquito más de tiempo a Instagram y al final eso se ve en el crecimiento. También nos funcionó muy bien hacer colaboraciones con otras personas, ¿no? Otras personas que ya tenían la cuenta de Instagram un poco más grande, entonces eso también nos trajo más gente, pero sobre todo publicar constantemente, sobre todo contenido educativo que la gente pueda guardar, que pueda comentar y todo esto, ¿no? Eso funcionó muy bien. O sea, os habéis centrado en posts de estos de carrusel y en Sí. reels también. Sí, y también videos educativos. También aprovechamos, y eso hay que decirlo, que cuando estás dentro de los embajadores de Notion, pues sabes las cositas un poquito antes, entonces tienes la posibilidad de preparar esos posts de novedades, ¿no? A veces no podemos, a veces sí, porque a veces tenemos que esperar a que esté en la página de release de Notion. Y entonces hay gente que empieza a ver la cuestión ahí porque ya se la han activado, la publica y nosotros, claro, no podemos publicar hasta que Notion nos dé la autorización, ¿no? Pero sí nos da tiempo de preparar. Y eso también mola mucho porque cuando es una novedad, la gente no sabe, ¿no? Y entonces ahí es donde te interactúa mucho con el contenido. Y luego Claro. también hay que decir que hemos cuidado mucho ese canal porque ya es de nicho, ¿sabes? Entonces la gente que te sigue es gente que quiere saber de Notion. Entonces eso nos ha funcionado bien porque en general no tenemos gente que quiera saber de productividad, por ejemplo, porque la cuenta ya se llama Notionología y normalmente te siguen los que ya están interesados en Notion, entonces es muy difícil que se vayan. ¿Y os sigue gente de España o Latinoamérica o más países, o sea, también en inglés? Primero nos siguen de España, luego creo que el segundo país que más nos siguen es México y luego Argentina, y esto es en general la mayoría de la gente, pero es verdad que hemos cambiado este año nuestra bio y hemos puesto que también vamos a publicar cosas en inglés. Estuvimos haciendo pruebas y poníamos en español y abajo quizás una pequeña traducción en inglés o el post en español, pero el caption en español y en inglés. Y empezamos a ver que a la gente le interesaba, ¿no? Las cuentas de Notion en inglés tiran para arriba muy rápido. Y a veces nos da un poco de esto, ¿no? De frustración. Sí, de frustración, porque en un momento están en 10K. Y nosotros Ya. llevamos bastante para haber llegado a 7,000, ¿no? Entonces hemos intentado meter un poquito de inglés porque también nos lo pedían en los comentarios. Entonces dijimos, quizás podamos hacer un balance y es lo que vamos a probar este año. Pero no soltamos el español Ya. porque, claro, es como empezamos y a nosotros nos interesa mucho enseñar a ese mercado. Y en Instagram en español, yo solo os conozco a vosotros, o sea, no conozco cuentas, igual hay más pequeñitas, pero gente que conozco de otros canales en Instagram creo que no están. O sea, que ahí también deberíais tener un hueco. Sí, pero también sí, exacto. Lo que pasa también es que en Instagram cuesta bastante, ¿no? Crecer, que te enseñe, de tener, entonces en español Sí. más, Ya. así que no sé. Es un balance al final que. Sí, Hay mucha probadlo. gente ya y el algoritmo es el que es, entonces Hmm. cuesta. Pero creo que cuenta de Notion, solo de Notion en español, creo que de momento no hay. Habrá alguna pequeña de momento, pero no me suena. Sé Sí. que en TikTok hay gente que sí tiene cuentas en español más grandes, ¿no? Sí, yo he visto chicas, sobre todo, que utilizan Notion y a lo mejor comparten algún post específico o alguna
reel, pero no solo Notion, un poco lo Ujú, vuestro. O sea que... ujú. Y, sí, tenía otra pregunta de esto. ¿Cuántas publicaciones más o menos hacéis a la semana o os planteáis o habéis hecho hasta ahora? O no sé si teníais un plan o habéis ido Ujú. improvisando. Sí, en enero nos ha pillado la cuesta de enero. Entonces, creo que solo tenemos la publicación de los últimos meetups, que fue lo último, pero sí que pasamos varios meses donde publicamos 2 veces a la semana. Sobre todo porque llega un momento en que estás entre hacer las redes o atender al cliente, y entonces eliges atender al cliente. Claro, porque es lo Ujú. que te da de comer, básicamente. Al final, Claro. crear... Sí que es verdad que las historias, muchas, casi cada día. Ahora en enero, como te digo, un poquito menos, pero eso, toda esa mitad del año pasado, la última mitad, muchísimas historias. A la gente le gusta mucho verlo por ahí. Ya. Y bueno, otro canal que habéis abierto, que yo soy muy fan, es el de YouTube. ¿Por qué decidisteis empezar en YouTube y cómo está siendo? Decidimos porque ya nos habían insistido mucho, la verdad. Es que Rubén nos lo llevaba insistiendo mucho, diciéndonos que entráramos, que a él le molaba mucho el canal. Esteban Valderas, que es otro embajador de México, también nos decía, anímense, que es bonito, tal. De hecho, creo que en el podcast anterior habíamos dicho, a ver si abrimos YouTube, es que nos da un poquito de vergüenza, todavía no damos ese paso, y al final lo hemos dado este año. Em, Sobre todo, creo que fue una cuestión de querer dejar el conocimiento ahí, ¿no? En las redes sociales, en Twitter, en Instagram, estábamos creando posts que eran muy buenos a nivel educativo, pero en las redes sociales se olvida, se Justo. queda, o si no se hace viral, pues no se hizo viral y no lo ven. Y YouTube te da un poquito más de, Se quizás queda de ahí. temporalidad. Sí, o sea, los posts son efímeros. O sea, el algoritmo decide a cuánta persona enseñárselo y después se evaporan un poco. En cambio, en YouTube, cuando ves un vídeo, te recomienda un vídeo similar tuyo. Tienes las listas, digamos que es mucho más fácil, o sea, es mucho más fácil entrar a una persona y ver muchos vídeos suyos. En cambio, al menos yo por mi parte, no soy una persona que va a leer un hilo de Twitter y voy a entrar en esa persona y voy a leer todo lo que ha hecho en Twitter. Claro. Que Y, entonces, y bueno, el SEO también, que son claro, cosas que la gente va a buscar. Entonces sí. eso está ahí forever y va a ir creciendo siempre. No es como un post de Instagram que adiós. O sea, si lo hiciste hace un año, nunca más vas a saber de él. Pero habéis crecido muy rápido porque, si no me equivoco, ya habéis llegado a los 1000 suscriptores Sí, en un llegamos a mes. los ¿O 1000, cuánto? ¿O 2 meses? creo que lleva 2 meses, 2. Sí, ocho Nada. vídeos lo luego ya. creamos hace mucho, teníamos un video escondido para alguien, pero en realidad fue hace 2 meses que lo tomamos en serio y que publicamos ya tutoriales. Crecimos mucho. También hay que decir que ya teníamos trabajada la comunidad de Twitter, ya teníamos trabajado el Instagram, ya teníamos trabajada la newsletter. Entonces, muchísima gente vino de ahí, ¿no? Al final esos 1000 vienen de ahí. Y también Rubén nos ayudó porque hicimos un video conjunto para su canal y nos recomendó. Entonces, eso también nos ha ayudado muchísimo a crecer tan rápido porque tenemos muy poquitos videos y también lo hacemos del tirón. Si ven los videos de ahora, es lo que hablábamos antes, lo hacemos del tirón porque no tenemos tiempo para editar, no sabemos, y Ya. entonces usamos Loom en plan tutoriales, que es lo que a nosotros nos viene mejor ahora mismo, ¿no? Quizás en el futuro vamos a mejorar, pero de momento solo tenemos un micrófono, que ahí sí que invertimos un poco más, pero normalmente hacemos los videos del tirón porque son tutoriales. Como mucho en el Loom cortamos algunos pedacitos de eso automático que te deja el trim de Loom, pero los hacemos del tirón. Sí, no, sin edición. Así a pelo. O sea, más casero imposible. O sea. Pero Pues bueno, al sí. final es que es un balance, ¿no? Entre tiempo que inviertes, pues al final, cuando eres muy pequeño tampoco, o sea, importa, siempre importa, pero o sea, no importa tanto cuando eres pequeño que cuando eres ya mucho más grande, pues la gente espera de ti un contenido, pues
muchísimo más trabajado que ahora que estábamos empezando. Llevamos 8 vídeos, o sea, no llevamos nada. Es decir, prácticamente nos estamos conociendo con YouTube, es decir, no sabemos ni escribir las descripciones, o sea, quiero decir, estamos aprendiendo. Pero sí que es verdad que desde ya notamos que tiene una gran influencia, es decir, que la gente viene por YouTube muchísimo. Porque, bueno, hasta el final nosotros mismos cuando queremos aprender algo vamos a YouTube y buscamos YouTube, vemos vídeos y como que la gente empatiza más con alguien al que le puedes poner cara y voz. Entonces, notamos que ese canal, pues llega a mucha gente por ese canal. A mí me encanta y me parece un canal complicado porque, bueno, primero porque lleva mucho trabajo, que no es como a lo mejor un tweet, que es escribir texto. Y claro, editar, a conocer el SEO, o sea, es un mundo, pero es verdad que os está funcionando y entiendo que es como un experimento de si funciona, pues ya invertiréis más tiempo y si no, pues a otra cosa. Sí, al final intentamos grabar vídeos que nos interesan. Hacemos una cosa en Notion que nos ha molado. Entonces, pues, hostia, vamos a grabarlo y a compartirlo con la gente. Sencillo y sin comeros mucho la cabeza. Después, evidentemente, tenemos proyectos o nos gustaría hacer cosas mucho más elaboradas, pero es que no tenemos el tiempo ahora mismo ni tampoco la cantidad suficiente de suscriptores como para poder decir, bueno, voy a dedicar exactamente mucho tiempo a esto porque creo que tiene mucho potencial, etcétera. Al final estamos empezando. Qué guay. Vale, y el siguiente canal que os iba a preguntar, que creo que no tenéis, pero no sé si está en vuestro roadmap, es TikTok. ¿Os vais a lanzar o de momento no? Tenemos una cuenta muy pequeñita que la hicimos hace mucho, porque dije, mira, ya que estoy haciendo los reels en Instagram, quizás podamos también publicar ahí y ver qué tal va. Pero es la que menos le hemos dedicado de todas, Bueno, creo. de hecho, nos vemos un vídeo desde hace años, Sí, ya un año muchísimo. Es verdad que yo no consumo tanto TikTok, entonces me cuesta entender y crear contenido para eso, ¿no? Dani, por ejemplo, él sí consume más TikTok, pero no ha querido dar el paso a crear. Por lo que veo, o sea, Dani, tú llevas la newsletter, YouTube un poco a medias y Ale, tú llevas Instagram y no sé si Twitter. O sea, cada uno tiene su canal, ¿no? Sí, la newsletter es verdad que es toda Dani. El Instagram es verdad que soy todo yo y luego el Twitter es a medias. ¿No? Buena coordinación. Y YouTube a medias también. Sí, YouTube a medias porque he visto vídeos de los dos, o sea Sí. que sí. Vale, pues esto hemos hablado de la parte de creación de contenido, que a priori esto no genera ingresos directos, porque vosotros monetizáis el proyecto con vuestros servicios y cursos. Y es un poco lo que os quería preguntar. ¿Cómo han evolucionado vuestros servicios de un año a otro? Sí, cuando hablábamos el año pasado, todavía teníamos, por ejemplo, el servicio de plantillas personalizadas, ¿no? Que son un poco tickets más bajos y que se suelen utilizar, por ejemplo, al principio, ¿no? Para aprender un poco también, porque son clientes que se van y vienen más rápido y un ticket más bajo, ¿no? Y ahora sí que hemos ido migrando a los tickets más altos, que vienen siendo las consultorías más a empresas. Y hemos ido dejando de lado las plantillas personalizadas y sobre todo la consultoría personal. Es verdad que al principio hicimos muchas de estas para aprender y porque estábamos también probando cosas, ¿no? Pero ahora que el tiempo ya se nos ha ido limitando, que hemos generado más confianza y sobre todo que nos hemos formado más en dar un servicio para empresas, sobre todo desde la certificación, sí que nos hemos movido más a consultoría de Notion para empresas, ¿no? Para equipos más grandes, no mucho personas que utilicen Notion con la cuenta gratis, sino ya empresas que tienen más necesidad de miembros y de permisos y toda esta parte, ¿no? Con los servicios digitales, los productos digitales, perdón, los hemos mantenido, pero también hemos evolucionado y migrado un poquito, porque antes íbamos por la cantidad, ¿no? Y eran productos un poco de un precio más bajo. Y ahora no, ahora nos centramos más en un producto, aunque cueste un poquito más, pero hacerlo mejor. Sí, sobre todo la parte de consultoría ha cambiado muchísimo, ya no somos mucho más selectivos para trabajar con la gente.
también por la experiencia que te da la experiencia, ¿no? Al final, al principio, pues cuando tienes mucha necesidad, tiendes a coger más cosas que cuando tienes menos necesidad, es normal, pero ya cuando coges esa cosa, ese proyecto y te das cuenta que el cliente no quiere trabajar contigo ni tú con él, o que el proyecto está muy desequilibrado en cuanto a precio comparado con valor, comparado con las horas, etc., está muy desequilibrado, pues vas aprendiendo, ¿no?, sobre la marcha y no nos interesa eso. Y después nos interesa Notion a nivel de cómo trasladar las operaciones internas de la empresa en Notion y claro, y ahora combinándolo con más herramientas no code y haciendo automatizaciones, ya no es lo mismo, son servicios muy diferentes y mucho más evolucionados, evidentemente, pero porque también vamos creciendo nosotros, tocamos muchas más industrias. O sea, es que claro, cuando te dan la oportunidad de trabajar con alguien, no solo el dinero, sino también es el aprendizaje, ¿no? Aprendes muchísimo y sobre todo cuando te da un poco de miedo, es ahí en el momento ese de, ostras, no sé si voy a hacerlo bien con esta empresa o tal. Ese momento es el que tienes que ir a tope y hacerlo sin miedo, porque es ahí donde aprendes realmente y donde ves después la evolución cuando piensas hace un año, hace 2, ves mucho la evolución. Y después, en cuanto a los productos también, pues al final mucho menos, mucho de más calidad y después se demuestra en el hecho de que tenemos, no sé si de 3 plantillas en la Notion Template Gallery, 2 plantillas de clientes nuestros que están en la Template Gallery. Bueno, pues entonces al final demostrando un poco pues con hechos, ¿no? Sí, no, es brutal y todo lo que dices me suena mucho, que al final es como tienes que ir probando, aprendiendo de tus propios métodos, de cómo ofrecer los servicios, o sea, creo que eso es un mundo, o sea, el hecho de cómo tangibilizas el servicio, cómo lo enseñas, da para mucho aprendizaje, Sí. pero me encanta que lo hayáis como estandarizado un poco y que haya evolucionado. O sea, que bien. Entiendo que al final vosotros, por ejemplo, vuestro ideal empresa, ¿cuál sería? Empresa ideal para trabajar este tipo de proyectos. Vale, para nosotros es una empresa, nos da igual el país, preferimos española o latinoamericana por el mero hecho de que creemos que nos gustaría que toda la industria mejorara, todas las startups y emprendedores mejoraran en España y Latinoamérica para poder competir internacionalmente. Pero bueno, en realidad lo que es la nacionalidad nos da igual. Pero sí nos gustan entre 20 y 40 personas, que sean medianas empresas, donde no sea demasiado grande para decir que quizá Notion no va bien para ciertas cosas, para poder centralizarlo lo máximo posible en Notion y poder tener un control y que sea lo suficientemente divertido y lo suficientemente retador para que disfrutemos y que para poder conectar a otras herramientas, pues para poder jugar un poco, ¿no? También entiendo que tiene que entender un poco lo que es Notion. Igual también eso os ha ayudado, que cuanto más tiempo pasa, más conocida es, ¿no? Entonces, a lo mejor más empresas lo tienen y más necesidad hay. Es verdad, igual hace 2 años no era tan conocido como ahora. Sí, la verdad es que se nota que a medida crece el producto, también van creciendo los leads que llegan en español, porque es verdad que empiezan a llegar leads de empresas que ya son medianas, cuando antes quizás era todo un poco más startup, 5 personas, 10 personas, que han crecido, ¿no?, con Notion ya y lo conocen. Y es verdad que ahora nos han empezado a llegar leads de bastantes industrias que dices, quizás acaban de saber qué es Notion, ¿no? De hecho, hace poco nos llegó uno que era un CEO de una empresa, de una industria de estas que no es tecnológica y que acababa de descubrirlo. Y claro, están empezando a llegar, ¿no? Y ahora que va a salir Notion en español este año, pues va a crecer Spoiler. muchísimo más. Van a llegar mucho más. Sí, este año. Spoiler. Spoiler, este año. Nos llevan así por mucho tiempo, pero año ahora sí. parece que este año sí. De aquí unos mesecitos. Sí, justo os iba a preguntar, pero bueno, os lo pregunto ahora, ¿qué cosas han cambiado en Notion? Por ejemplo, hoy me ha llegado un email que vosotros ya lo sabríais, claro, que era lo de Page Analytics, que es como, no sé muy bien eso qué es, como que vas a poder ver, yo se lo pedí, bueno, lo pedí en Twitter, que para crear dashboards, para crear gráficas, ¿es eso? ¿O no? Nosotros creemos que va más por el tema de ver qué secciones de Notion se usan más, qué secciones el equipo utiliza menos, Vale. pero es verdad que no lo hemos probado. De momento no nos han pasado ninguna beta ni nos han dado mucha info.
Vale, es que quizás justo lo he visto hoy, o sea, Sí. un poco antes de la llamada lo he visto. Ojalá nos Y dejaran hacer gráficos, sería increíble. O sea, sería ya como el. Sería increíble, es lo que nos falta. Pero bueno, sí, poco a Airtable poco. lo tiene, o sea El table lo que... sí. tiene. Si es que no hay Mm, razón, pero bueno, veremos. No, en cuanto a la evolución de Notion, vemos que Notion está tirando mucho hacia el cliente, quiere un cliente enterprise o quiere un cliente team. Es decir, Ujú. ha crecido mucho gracias a estudiantes, gracias a personas que lo hemos utilizado también un poco como, pues hemos enseñado nuestros dashboards bonitos, etcétera, pero Notion le interesa crecer en cuanto a la gente que le paga, que son los enterprises y son pues la gente que tiene el team plan. Sí. Se ve en las novedades, ¿no? Tareas recurrentes, sí. templates Mm, recurrentes, dependencias, Dependencias. subitems, todo ese tipo de cosas que es más project management, pues lo hacen para eso, ¿no? Porque ven que quizás hay otras empresas que se están centrando más en esa parte y necesitan pues seguir creciendo, ¿no? Ujú, Para seguir ganando dinero y seguir brindándonos el ujú. producto, que si no después... Sí. ujú. ¿Y lo de la IA? ¿Inteligencia artificial? Sí, eso se lo tenían tan escondido y es muy raro que lo escondan tanto, tanto, tanto que a nadie se le escape un tweet o algo así, porque normalmente cuando lanzan algo, alguien siempre comparte alguna cosa del equipo y ahí estamos todos preguntando encima en el Slack de embajadores. Pero con esto se lo tenían escondidísimo, escondidísimo. Fue una sorpresa enorme y tuvimos la suerte de que a los embajadores nos dejaron entrar al momento que la sacaron, porque hay gente que sigue todavía en la lista de espera, que fue muy, vamos, se llenó esa lista de espera Sí, en sí, minutos. Fue sí, yo impresionante estuve. y hay gente que sigue ahí y a nosotros nos encanta. Yo sobre todo he probado más la parte del ayudante de editor, ¿no? Esto que te ayuda a hacer la traducción, ahorra muchísimo tiempo cuando estás construyendo productos digitales, plantillas que están originalmente en español, por ejemplo, y la quieres hacer en inglés o al revés. Esta parte que te ayuda a mejorar el escrito, que te ayuda a resumir, que te ayuda a hacer más largo el texto. O sea, esta parte es la que yo he probado más, a mí me gusta muchísimo, pero sé que tiene muchísimas más aplicaciones más interesantes. A Rubén le gusta muchísimo esta parte. Sí. Y justo la otra vez habló sobre las aplicaciones que hay a nivel de empresa, sobre todo si combinas la inteligencia artificial con las plantillas recurrentes, por ejemplo. Sí. Y entonces ahí ya empiezas a hacer cosas que van más aplicadas a la empresa. Wow. No me lo había planteado desde ese punto de vista. Sí, sí, sí. Y además que están en alfa, es decir, Sí. es que queda mucho recorrido. Yo creo que llegará un momento en el que yo creo que le podrás decir, créame un dashboard para gestión de tareas y te va a crear las dos bases de datos de tareas proyectos, te va a crear toda la base de datos, te va a crear todas las vistas. Yo creo que puede ser que llegue en un futuro a eso, ¿no? Joder. ¿Y creéis que va a ser de pago? Sí, 100%. Ah, Sí. vale. O sea, hay que aprovechar, ¿no? Sí, hay que aprovechar, va a ser de pago 100% porque al final, bueno, lo decían, ¿no? Los de OpenAI con ChatGPT que les costaba 3 millones al día. Entonces a Notion también les debe estar costando bastante dinero y no pueden hacerlo de otra manera que no sea de pago. Preguntar por vuestros cursos. Cuando hablamos, casi no teníais un curso, pero ahora habéis actualizado un montón vuestro catálogo, incluso habéis sacado un curso que me gustaría que recalcarlo porque es diferente. Contad un poco, ¿cómo ha ido evolucionando esa parte? Sí, cuando hablamos teníamos, creo yo, que el curso básico estaba grabado muy casero también. Eso hay que decirlo. Y ese curso también lo actualizamos durante el año pasado porque Notion ha cambiado muchísimo, entonces lo tuvimos que actualizar. El modelo en el que lo hicimos fue un curso que ya está pregrabado, ¿no? Y es gratis de momento y la gente lo va haciendo a su manera. Hay 2.600 personas en el curso básico que tenemos. Luego también lanzamos otro de productividad, que también era el mismo modelo, y lanzamos otro que era para crear webs usando Notion, que creo que también lo hiciste.
Sí. Ese fue uno de los que hicimos, que ya tenía un precio un poco más alto, ¿no? Porque considerábamos que pues ya era más largo y ya el valor que generabas con ese curso era más, porque podías crear una web funcional siguiendo esos pasos. Y ese era el modelo que habíamos tenido de cursos hasta antes de este último que lanzamos, y es un modelo en el que lo creábamos, lo subíamos y cada persona puede hacerlo a su ritmo, ¿no? No tuvimos ningún curso que se viralizara, de los de pago, que digamos que haya entrado muchísima gente. Y entonces esto nos tenía un poquito desmotivados porque sentíamos que no llegábamos a tanta gente, ¿no? Entonces ahora lo que hemos probado es que hemos cambiado a un modelo más de cohort, que lo que hace es seleccionar un grupo de personas, las clases son en vivo, el precio es más caro, pero es verdad que es un modelo muy, muy interesante que de momento nos ha gustado muchísimo porque le ponemos mucho más valor, tratamos más con la gente que se apunta y siento yo que la inversión, tiempo, retorno para todos, estudiantes y nosotros, es muchísimo mejor. Si quieres contar un poco de qué va Sí, el no, curso. sí, me Sí. gustaría añadir cosas de lo que has dicho, que sí, no, todo perfecto, ¿no? Y al principio es que volviendo a construir sobre lo que decía Alejandra, al principio pensábamos en grabábamos con un material un poco tal, el curso de web sin micrófono, entonces lo hacíamos un poco casero, como podemos, ¿no? Porque al final también pues tienes los medios que tienes, no puedes tener más medios de los que no tienes, vamos. Y lo hicimos un poco, pues eran cursos que al final no eran tan innovadores, ¿no? O sea, cursos web en Notion ya había en inglés, en español incluso, productividad hay en español, hay en inglés. Básico, pues es un básico, pero porque al final eso lo tienes que tener sí o sí, porque a la gente que le interese la tienes que tener y educar, eso está claro. Pero claro, no habíamos innovado y al final nos planteamos en noviembre, es decir, estábamos repasando pues un poco los números de cursos Notion y estábamos pensando, es que no hemos sido nosotros realmente, ¿no? Nos hemos dejado guiar un poco por lo que pensábamos, que era lo que la gente quería, porque veíamos que a otra gente le funcionaba y no hemos sido nosotros, no hemos innovado, no hemos hecho nada. Entonces fue ahí donde se nos ocurrió crear el curso de Notion Architect, que es un curso que está centrado únicamente para esas personas que manejan el Notion de su empresa, pero que a lo mejor pues no tienen tantos conocimientos de Notion o se los han enchufado, que eso suele pasar, ¿no? Eres diseñador o eres de marketing, te gusta Notion y te enchufan ahí toda la gestión de tu empresa y a lo mejor sabes de Notion personal, pero no sabes cómo aplicarlo a tu empresa. Y también pues para otras personas que quizás se quieran lanzar un poco en el mundo de la consultoría, pues tenemos un poco de perfiles variados. Lanzamos 10 personas y nos ha funcionado muy bien. ¿Y lo llenasteis? Sí, lo llenamos, tenemos gente en lista de espera, gente que no creíamos que aún tenía el nivel de Notion suficiente para entrar, bueno, sí. ¿Y eso cómo lo evaluasteis? O sea, ¿cómo evaluáis el nivel? Al principio nosotros confiamos en la gente, pero ya la gente te dice si es básico, si es mediano, si es regular. Es decir, tenemos algunos criterios, pues sabes hacer relaciones, sabes hacer roll-ups, etc., ese tipo de cosas, entonces a partir de ahí ya decidimos. Sí, luego también normalmente en el formulario preguntas en qué empresa trabajas, y para la gente que ha entrado y que lleva el Notion de la empresa, pues ya vamos a mirar la empresa y vemos qué tal está, y eso también lo hemos tomado en cuenta. También los estudiantes que aplicaron tenían que hacer su caso, ¿no? Tenían un espacio ahí para explicarnos por qué querían hacer el curso, exactamente qué necesitaban. Y ahí hemos filtrado. Sí que es verdad que habían personas que del formulario sentíamos que lo que necesitaban era una consultoría quizás y no el curso, ¿no? Entonces, por ese lado hemos sido sinceros. Y también hemos visto gente que tenía el perfil, pero que está empezando en Notion. Entonces tenemos gente que está haciendo el curso básico, que se está formando durante estos 2 meses y que ya para la siguiente edición pues ya va a estar preparada y que ya tiene reservada su plaza para el próximo grupo. Es que a mí lo de los cortes me parece súper buena idea, porque el valor percibido por el estudiante es mucho mayor, porque al final está, no sé si lo dais vosotros dos juntos o cada vez uno,
pero al final el valor de estar con vosotros en una llamada y tal, o sea, es como si fuese una consultoría casi, o poder interactuar con la gente. Entonces, para mí eso es mucho más valioso porque al final te hacen como seguimiento de hacer el curso que no comprar un curso que dices, yo no sé, sabes, que tú lo compras, a lo mejor nunca lo haces o a saber cuándo lo haces. Entonces, creo que a mí me parece una idea muy buena y de hecho me molaría mucho a ver cuándo sale este curso siguiente, porque esto ya lo habéis lanzado y entiendo que ya lo estáis haciendo, pero bueno, también por si a alguien le interesa, ¿cuándo sale la siguiente edición? Marzo, mediados de marzo. Así que abriremos inscripciones en febrero, más o menos. Pero sí, no, totalmente de acuerdo. Al final estamos los dos, pero por ejemplo, uno se centra en dar la lección de ese día y el otro se centra en contestar al chat, en apoyar con los recursos. Hacemos alguna dinámica, pues también en contestar. Después van surgiendo muchas cosas, es decir, por ejemplo, nos surgieron muchas preguntas o dudas acerca de la exportación en Notion. Entonces, pues hemos preparado una guía que ya la pueden consultar. Entonces, es muy dinámico. Es muy dinámico. Les damos retos para que no sea siempre una vez, sino que retos para que la siguiente semana la completen. Sí, Entonces, estamos muy encima, que después no podemos estar tan encima en otras partes, ¿no? Encima hemos montado todo como la parte de comunidad, hemos montado en Notion con un chat que hemos creado, con todo en Notion, ¿no? Entonces, sí, hemos incluso invitado, cada estudiante está invitado a nuestro Workspace como miembro. Entonces, eso también les da como un poco de conocimiento de cómo funciona estar invitado como miembro, porque aunque las empresas sean grandes, muchas veces tienen el Notion gratis. Entonces, esto también les da un poco el sentido para que tengan esa experiencia, ¿no? Y sobre todo la comunidad, porque dentro del Notion tenemos este sistema de mensajes y dejas ahí tu mensaje como un estilo de foro, ¿no? Y la gente está muy participativa y no solo de cosas que sepamos nosotros, sino que como el grupo ha sido muy bien seleccionado, las industrias han sido muy bien seleccionadas, las personas, entonces aportan mucho entre ellos mismos y nos hacen las preguntas difíciles, investigamos más nosotros, entonces eso es muy, muy bueno. La parte de comunidad, esto de invitar a la gente, ha ido muy, muy bien y sobre todo esperamos que el siguiente grupo también entre a esa misma comunidad, ¿no? Entonces ya van a ser, por ejemplo, 20 personas y el grupo anterior va a poder conectar con ese nuevo grupo y todo eso genera muchísimo valor, ¿no? Obviamente los que quieran quedarse, porque quizás no quieras y te puedas ir, ¿no? Pero va a ser un grupo donde la gente normalmente va a contestar las preguntas difíciles de Notion. Sí, que es lo que no nos está pasando en Discord, ¿no? Al final Discord era como lo tenemos aún, estamos aún decidiendo qué hacer con ello, pero sentimos que es como un centro de, digamos, de customer success, de soporte. Entonces, no queríamos eso al final cuando creamos Discord, pero claro, se ha convertido en soporte, porque al final ni nosotros tenemos el tiempo de dedicarlo a ello, y la gente que entra muchas veces entra porque, bueno, ya me he puesto el curso básico, pues ya entro en Discord a ver qué se cuenta la gente, pero después la gente no se cuenta nada y ya pongo una pregunta, nadie contesta si no somos nosotros o poca gente contesta, entonces no tira, ¿no? Y somos 600 o 700 personas en Discord, es decir, que es bastante. Dios, ¿tantas? Yo estoy ahí, pero es verdad que no me meto mucho porque... No, yo no me meto, es que yo es nuestro Discord y por lo menos hace 2 semanas que no me meto, es decir, es que no... Sí, tenemos muchos canales. Claro, hay que saber elegir las batallas. Y este año lo queremos centralizar. Este año queremos elegir de verdad dónde dedicarnos, porque al principio le pasa a mucha gente y quieres abarcar mucho, tienes muchos canales, los intentas cuidar todos, porque yo creo que dentro de la medida de lo posible los tenemos cuidados, sabemos qué hay dentro de cada uno. Intentamos interactuar con la gente, aunque no se vea, por ejemplo, en el Instagram, que no se vea que hemos publicado, nos llegan muchísimos mensajes, intentamos contestarlo y entonces este balance y este año creo que uno de nuestros objetivos va a ser centralizarnos, ¿no? Decidir qué vale la pena mantener.
Bueno, justo se iba a preguntar por retos de este 2023, cómo os lo planteáis y cosillas. Sí que he leído por la newsletter algo de un rebranding. No sé si está en vuestro roadmap para ahora o qué idea tenéis. Nos ha estado rondando esa idea ya durante bastantes meses, porque, claro, nosotros empezamos con contenido en español. Hicimos ahí 70 plantillas, publicamos 40 plantillas que eran gratis, y entonces la web y un poco el tono que teníamos en todas las redes iba un poco por ahí, ¿no? A compartir contenido. Pero ahora la mayoría de cosas que hacemos están en torno a dar la consultoría de Notion, ¿no? Una consultoría profesional, más este tema de servicios. Y creemos que claro, eso no se refleja de todo en la web, que fue nuestro canal principal, ¿no? Para darnos a conocer un poquito más profesionalmente. Entonces, es esta idea que nos está dando vuelta. No sabíamos si nos convenía hacer un rebranding total, ¿no? Que cambias nombre, que cambies el logo, colores, o quizás lo que nos conviene solo es actualizar la web. Estamos ahí Pensando, decidiendo. preguntando, hablando con la gente. Ujú. Al final es eso, nuestro foco cambia mucho. Es decir, nosotros ahora solo nos centramos en empresas, es decir, empresa, todo lo que tenga que ser relacionado con Notion y empresas, Notion empresa, gestión de proyectos, no code, operaciones, toda esa parte. Y sobre todo que también ya no solo hacemos Notion, sino que tocamos más cositas, pero que no se ven reflejadas en la web. Y entonces, al final, es como que sabemos hacer más cosas que Notion, pero tampoco podemos dejar tirar todo el trabajo que hemos hecho en Notion. Entonces, estamos ahí en ese proceso que seguro la web la vamos a cambiar para que refleje un poco esa parte que, pues también los logos de todos los clientes que hemos trabajado, pues más, digamos, más testimonials que ahora ya tenemos bastantes, todo ese tipo de cosas que no tenemos, pues sí, tenerlas, porque son importantes. Según lo que hemos ido hablando con la gente, no quisieran que nos cambiáramos el nombre. Justo, es que os iba a decir eso, que el nombre no os lo cambiéis. No, ni sí, de hemos broma. puesto y no, han dicho que no, la gente ha dicho que no, en la newsletter tenemos que no. O sea. Sí, y mira que es un nombre que es largo, que a nivel de que a la gente se le quede, ¿no? También en la pronunciación. En inglés luchamos. Claro, porque es Notionology o algo así. Notionología, bueno, pero es que Notionology ya existe, pero es de una muchacha de Nueva Zelanda. O sea que nos enteramos pues el año pasado. Después. Sí. Entonces, claro, es que te enteras de cosas que uno dice, ostras, aquel liado. Pero bueno, ahora es que ya nos conocen así, entonces cambiar el nombre ya es un poco, creo que no lo vamos a hacer. Sí que es verdad que, por ejemplo, tal como tenemos registrada la empresa y las facturas y todo eso, lo hacemos con Amplify Solutions, que es el nombre que está registrado, ¿no? Sí que es verdad que habíamos pensado, por ejemplo, hacer una sección de Amplify Solutions by Notionología, ¿no? Este tipo de cosas. Rama, ¿no? Sí, estamos ahí pensándolo, pero el nombre seguro que no. Sí, es que cambia, ¿no? Al final hacemos tantas más cosas, ¿no? Y al final Notion es una parte, pero después le estoy dando muy duro a WeWeb, por ejemplo, que es una herramienta no-code para crear web apps increíble. Estamos haciendo tantas cosas que al final pues, cuesta. Las automatizaciones con Notion, etcétera, hemos aprendido tanto y seguimos aprendiendo tanto que al final se queda corto solo Notion, ¿no? Y mucha gente viene a nosotros sin saber muy bien qué hacemos exactamente o si somos lo suficientemente profesionales para su proyecto, porque al final todo cuenta, ¿no? Y la web es como tu vitrina un poco y si no la tienes bien, no está bien. Claro. Sí, y luego, por ejemplo, si bien tenemos el foco grande en todo lo que es negocios y todo lo que es consultoría profesional y más empresas, por ejemplo, tenemos las consultorías 1 a 1, que esta es una hora, ¿no? Y es el canal que nosotros hemos dejado para no dejar sola a la gente que tiene sus consultas personales, ¿no? Porque también hay gente que necesita un poco orientación y esto tampoco está reflejado en la web ahora mismo. Y es casi que el único canal donde la gente puede llegar a nosotros con preguntas que no sean un gran proyecto, que esto empieza en 1000 y que tienes que hacer esa gran inversión, o quizás lo único que necesitas solo es un poquito de orientación
y en una hora se hacen cosas porque lo hemos visto. Por ejemplo, a veces damos consultoría de una hora que va acompañada porque nos han comprado una plantilla y la gente saca mucho provecho de esa hora. Puede parecer poco, pero de momento lo que nos ha funcionado bien es mandar un formulario al principio para que la gente nos diga muchísimo lo que necesita hacer en esa hora, ¿no? Obviamente hay cosas que no se logran hacer, si son construcciones y tal, pero dejamos a la gente muy bien encaminada y con este formulario donde ya nos avanzan lo que necesitan, pues esa hora sí que le sacan provecho. Sí, sí, total. Muy buen. Yo creo que eso también es como un buen complemento para cualquier tipo de, o sea, una persona que no quiere gastarse tanto, pues que lo haga así. Y otra cosa que quería decir del rebranding, bueno, más bien no tanto del rebranding, sino un poco de vuestra web, que yo creo que está muy bien posicionada porque cada vez que he hecho alguna búsqueda, es que concretamente fue algo hace muy poco, me salió como lo típico de Google, me salió directamente la respuesta de vuestra web. Sí, O sí, sea, es que que eso está está bien. muy bien. Es Está que está bien. cuidada. Y claro, y hemos hecho bastantes blog posts. Es que está bien, la verdad. Lo estamos notando mucho, de Google, lo que llega el año pasado y ahora este mes está llegando pues casi el doble. Entonces, Joder. lo notamos, nos da miedo, no vamos aquí a engañar a nadie. Estamos cagados, la verdad. Pero bueno, pues ya veremos. Hay Hay que probar. Ahí Sí, ya sí. veremos. Total. Oye, pues creo que hemos tocado todos los palos. De hecho, es que cuando me estáis contando todo esto, digo, es que este episodio es como un nudismo empresarial brutal porque habéis desvelado absolutamente todo. Bueno, yo me alegro muchísimo por vuestro crecimiento y nada, os voy a seguir a tope, pero también para que os sigan los demás, aunque lo hemos mencionado, ¿dónde queréis que os siga la gente? Pues estamos como Notionología en Twitter y en Instagram también y en YouTube ahora también como Notionología y también en la web, Sí. que muy pronto va a cambiar para mejor. Vale, la newsletter para apuntaros es desde la web, ¿no? Sí, desde la web. Directamente. Estamos trabajando en una nueva landing para la newsletter específicamente, a ver si ya podemos meter de alguna manera en el tweet pineado o algo así, Sí, que yo creo que va a ser lo suyo, pero si no, estamos en ello. igual desde Instagram en el link general, ahí adentro tienen acceso a todo. Yo creo que en el Instagram es donde está todo mejor compilado, plantillas, YouTube, la newsletter, los Notion Meetups, que está, esto está Ay, es muy... verdad. Sí, es- sí. Está Cuenta, teniendo cuenta. mucho, ahora con mucho trend lo de los meetups, porque no se podían durante la pandemia y de repente Notion ha dicho, mira, si quieres hacer un meetup, te ayudamos con una pequeña ayuda económica para que les deje el café a la gente, por ejemplo. Entonces están haciendo una cantidad en todo el mundo. Es impresionante el Slack de embajadores, la gente los está haciendo en todo el mundo. Entonces, en Instagram sí que está como más accesible estos meetups que vamos a hacer. Hicimos el primero en Barcelona, bueno, el primero El primero que se hizo en España que se hizo desde en la España. pandemia. Qué Sí, lo fuerte. hicimos con Ana Cuchar, que ella es de Barcelona y entonces también da servicios de consultoría y nos ayudó a organizar, ¿no? Entonces hicimos ese primero en Barcelona y ahora vamos a hacer otro en Zaragoza. La semana que viene. Con Rubén. ¿Y por qué allí? Porque en Zaragoza me llamó la atención. Porque Rubén Loan es de Zaragoza y está Vale. preparando un gran evento en Madrid, pero como no está saliendo de momento, pues dijimos, le propusimos la idea de hacerlo en Zaragoza porque, pues para hacerlo también en Zaragoza, y al final nos hemos juntado unos cuantos y lo vamos a hacer. Va a venir gente de Polonia, un embajador de Polonia, vamos a juntarnos ahí una buena gente, y hay como 40 inscritos, una cosa así. O sea, vamos a juntarnos ahí bien. Y no, y además que es un momento muy, muy bonito para compartir con la gente, que al final... ¿Y qué hacéis en un meetup? O sea, ¿cómo es? Sí, hay como varios formatos normalmente, ¿no? Porque Notion te ayuda, te da indicaciones un poco, sí que se tiene libertad, pero te da un poco indicaciones de lo que puedes hacer y lo que se ha venido haciendo. Puedes hacer un coffee chat, que en realidad es un poco más flexible, ¿no? Y vas, tomas café y hablas de Notion en general, no suele tener como nada formal, ¿no? Ese fue el formato que hicimos en Barcelona porque era la primera vez que lo hacíamos nosotros y era la primera vez que en Barcelona se hacía algo, ¿no? Hicimos uno muy pequeño, llegó casi el 90% de la gente que se inscribió.
De hecho, llegó gente que venía de tu newsletter Ya me hizo una ilusión. Sí, y que estaban ahí muy contentos, que te seguían y tal. Eso fue muy bonito. Y bueno, lo llenamos y hicimos ese formato de coffee chat ahí, ¿no? Un poco más informal, la gente llega, habla entre ellos de Notion. Es verdad que Ana y yo intentamos hablar con todos, porque siempre se hacen grupitos, pero un poco más informal. Luego tienes la parte que es como un workshop y aquí sí normalmente preparas algo, ¿no? Preparas alguna presentación y la gente va y escucha, Sí. ¿no? Y luego hay otro formato que también están haciendo ahora que es un poco más dinámico, donde la gente lleva su ordenador de Notion y trabaja toda junta, ¿no? De hecho, Vensi en India creo que es la primera que va a hacer un hackathon de Notion por la noche. Entonces la gente va a llegar ahí, va a trabajar en Notion y Sí. va a salir de ahí ya con todo montado. Qué Este es como fuerte. otro formato. Sí, y Qué después guay. en Cracovia estuvimos haciendo, pues nos hicieron una entrevista cuando estuvimos en Cracovia. Entonces, bueno, sí, se van haciendo muchas cositas y al final es un momento pues muy guay para compartir, para charlar, muy distendido. Flipo la comunidad real que tiene Notion, ¿eh? Es muy heavy. O sea, es muy heavy. No, para bien, Sí. pero es muy llamativo, que al final es un SaaS. Sí, Y sí. es muy es heavy diverso. Sí, sí. Es muy diverso y luego también lo estamos usando como excusa para conocer a los otros embajadores en persona, para conocer a gente de Notion en persona, porque claro, estás todo el rato en las redes sociales o los ves en YouTube, pero otra cosa es conectar en persona. Por ejemplo, Total. en Barcelona conocimos a la chica que hizo este producto digital en Notion que se llama Newsletters OS, que fue una de las primeras en crear este tipo de OS, ¿no? De Operative System, ahora lo usa todo el mundo, pero ella fue, creo que la primera Fue en pionera. crearlo. Yo me acuerdo, y este típico que usan la cajita como mockup para poner la imagen de la plantilla de Notion, ella fue de las primeras y la conocimos ahí. Fue muy, muy bonito y muy interesante. Yo la quería conocer porque quería ver un poco también su experiencia, ¿no? Y la compartió ahí con todos, de ser una de las primeras en crear ese tipo de Y producto. monetizar, porque al final fue una de las primeras, incluso antes que ella empezó a monetizar hace quizás 4 años, 3 años. Fue un producto que se hizo viral, estuvo prácticamente cuando tú ponías Notion en Gumroad, salía el primero, durante años estuvo saliendo el primero. Entonces es increíble lo que hizo, sin tener ningún referente, por así decirlo, ni nadie que Sí. lo hizo ella sola. Y solamente tiene el Twitter como canal, porque no tiene nada más así de publicidad que haga que, por ejemplo, ya se ve gente que mete un poquito de publicidad en Instagram o en Twitter, ¿no? Que todos sabemos un poco las técnicas de venta, nada de eso. Entonces fue muy, muy Fue la interesante. primera, que eso hace mucho. Sí. Sí. Oye, y una persona de a pie como yo, ¿cómo se puede enterar de los meetups? Estos de Notion. ¿Siguiendo a los embajadores o cómo? Hay la cuenta de Notion en español que también llevamos algunos embajadores como Alejandra y otras personas más. Y ahí en Notion en español se publican todos los meetups que se van a hacer en España y en Latinoamérica. Entonces ahí, por ese lado, siempre es interesante. Y después en Europa, pues depende. Tienes que seguir los embajadores de ese lugar, digamos. Es verdad que Notion está haciendo una página general de ciudades, lo está haciendo en Luma, lo están trabajando ahora. Es verdad que ya vimos un poco cómo va a quedar y pues es como una landing page y ahí tienes todas las ciudades y dónde se va a hacer cada meetup y el tipo que va a ser, ¿no? Porque quizás hay muchos que son los meetups originales de Notion, ellos te ponen ahí un carrito con café y tú llegas, pillas tu café, te pueden dar stickers y tal y te vas, ¿no? Que es otro formato. Y todo eso va a estar ahí en una página general, pero la están construyendo. Cuando salga, nosotros la compartimos. Pero es verdad que es mejor porque ahí están todas las ciudades. Sí, claro. Vale, sí, como yo también me estoy moviendo, ahora estoy en Lisboa, así que me acuerdo que me pasaste la de una chica en Lisboa, pero la escribo y le digo, oye, estoy aquí, si haces un meetup avísame, o como, o no sé.
No sé Claro, cómo... es que es difícil, por eso Notion yo creo Claro. que está, sobre todo para los que viajamos, es Sí. difícil mantenerse al día. Está Claro. haciendo, esa página va a ser un buen cambio, creo yo. Es que han habido un montón y ahora hay más todavía, porque encima estaban ellos insistiéndonos. Podemos dar ayuda económica, hacer. Al final es Joder. publicidad para ellos. Y a nosotros pues nos gustaría conocer gente. Y entonces ahora que ha crecido tanto y que ya lo tienen como el proceso un poco más organizado, oficial, ¿no? Porque ya tienen muy bien montado cómo pedir la ayuda, los tickets que tienes que dar de comprobante y todo eso. Entonces ahora han pasado ya a publicarlo bien. Y cuando esté completa esa página de ciudades, va a ser muy, muy interesante. Pues sí, estaré atenta porque me interesa. Oye, pues, joder, hemos abarcado un montón de temas. La verdad que muchísimas gracias. Me ha encantado. O sea, como siempre, he aprendido un montón. Y nada, os he hecho ahí un poco de examen, pero creo que lo habéis pasado de sobra porque habéis crecido mucho. Me encanta vuestro estilo de crecimiento, soy muy fan. Así que eso, que mil gracias y que si queréis el año que viene repasamos Sí, repetimos sin otra duda, vez y vemos a ver cómo ha evolucionado, que seguro que ha ido muy bien. Esta es nuestra Muchas gracias. auditoría de Sí, negocios. nuestra auditoría de negocios cada año en Growth Con y Olga. Vida. Por favor, suscríbanse a la newsletter para estar atentos. Claro. Oye, pues nada, chicos, un placer. Que invitaos cuando queráis y nada, que vamos hablando. Un abrazo. Un abrazo. Perfecto, Chao. 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 Vale.